vamos a hablar de otro tema hoy. Misionerismo. ¿Existe el misionerismo? ¿Qué es el misionerismo? Porque mucho se habla y... Se habla mucho del proyecto misionero. Claro. ¿Qué es? Yo estuve la semana pasada en un encuentro en Corrientes. Vos andás siempre Y viajando bueno, invito por a ahí. uno a hablar un poco de Sí. los temas que uno Sí. siempre habla. Estuve en un encuentro en Corrientes el fin de semana pasado, la semana pasada, tercer congreso y encuentro simultáneo de arte público de los pueblos libres. Estuve disertando allí sobre el tema de Artigas, de Andresito, un congreso muy interesante porque lo organizan muralistas de Corrientes e invitan a muralistas de todo el continente. Había gente de El Salvador, de México, de Honduras, de Ecuador, de Brasil, de Chile, de Paraguay y por supuesto muchos de la Argentina. ¿Qué era interesante? Ellos arman 2 días de charlas con historiadores y con muralistas, etcétera, y después durante toda una semana salen a pintar en distintos lugares de Corrientes. Los municipios, en la ciudad de Corrientes pintan en las escuelas, murales que tienen que ver con la experiencia de la Liga de los Pueblos Libres, con Artigas y con nuestro Andresito, que también tiene mucho que ver con la historia de Corrientes. Y estando un poco ahí, me preguntaban un poco, bueno, qué pasa en Misiones, cómo está la situación en Misiones, cómo repercute todo esto de los pueblos libres y de Andresito en Misiones. Entonces me surgió un poco la idea, ¿existe un proyecto misionerista? Digamos, ¿podemos hablar realmente del misionerismo? ¿Existe algo que se pueda denominar misionerismo? Yo traje para utilizarlo un poco como disparador de la charla, algo que hizo Canal Encuentro con la figura de Inodoro Pereira, el famoso dibujo de Fontana Rosa, que lo teatralizaron, digamos, y él habla sobre la idea del ser nacional. Vamos a escucharlo y vamos a utilizarlo para después profundizar un poco el debate. A ver, póngase de perfil, Pereira. La vincha, la rasta, el chiripá, las botas. Nadie puede definir bien el ser nacional y yo vengo a encontrarlo con usted. Qué hallazgo, ¿eh? Su imagen, su cara, ¿Cuál es su extracción, Pereira? Mi extracción, acá, la bola de juicio, mi única extracción. Yo hablo de sus orígenes. En mi familia éramos tuitos ilustres. No le digo. Tuitos ilustres desconocidos. Y le digo más, Pereira, no debe haber en el mundo un gaucho como usted, ni en los países más adelantados. No es para tanto. ¿Sabe qué pasa? Hay países adelantados que atrasan. Lo que pasa es que su humildad es un ejemplo, Pereira. Créame, marchamos hacia un país pastoril, nada de industrias y esas cosas. Vacas, trigo y punto, amigo. Pronto, todos seremos como usted. Y yo que pensaba que los gauchos éramos cosa del pasado, resulta que para algunos somos cosa del futuro. ¿Sabe qué pasa, Mendieta? Futuro eran los de antes. Bueno, allí estaba Roberto Fontana Rosa con esa historieta de Inodoro Pereira, que bueno, Canal Encuentro tuvo la buena idea de hacerlo para la televisión, con Rudy Chernikov haciendo de Inodoro Pereira y Gianola, que le hace de partener en el diálogo. Y una mirada de la idea del ser nacional, que en este caso podemos utilizarlo para pensar el ser misionero, claro, que tiene que ver con las costumbres, ¿no? Una mirada muy costumbrista, en la cuestión de la vestimenta, del gaucho, digamos, una mirada más vinculada con lo estético, si se quiere, y no tanto con la cuestión política, digamos. Ahora, cuando hablamos del proyecto misionerista, uno entiende que hay un proyecto político vinculado a esa idea del misionerismo, ¿no? Entonces acá tomo un poco lo que en el ser nacional define Juan José Hernández Arregui, que dice que el ser nacional es un hecho político vivo, que está empernado con múltiples factores naturales, históricos, psíquicos, a la conciencia histórica de un pueblo. O sea, el ser nacional es algo que tiene una directa vinculación entre lo político y todos los elementos sociales y culturales que nos conforman como pueblo. Y que eso es algo que está vivo, en permanente movimiento. Entonces, a partir de ahí, ¿podemos hablar de un proyecto misionerista? ¿Hay algo que nos identifique específicamente como misionero, como para poder hablar de un proyecto misionerista? Yo creo que sí. Misiones, digamos, esto del proyecto misionerista no es un invento de Misiones. La idea de un eslogan o una frase que define un poco el proyecto de país viene desde la época de los romanos, que ellos
si ven en las películas de los romanos siempre tienen una bandera que tiene las letras SPQR, que es Senado y Pueblo de Roma, que es un poco la consigna que tiene Roma para expandirse al mundo, para conquistar buena parte de Europa, el norte de África. El destino manifiesto quizás es digamos, la definición más conocida de un país que a través de una definición teórica define justamente cuál va a ser su proyecto de país. El destino manifiesto es el que digamos, le permite a los estadounidenses expandirse hacia el oeste. Digamos, ellos tienen un destino que los lleva a expandirse hacia el oeste y extender el país desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico. Inclusive la utilizaron después para expandirse sobre América, esa idea de América para los americanos. O sea, todos los países o los pueblos en algún momento siempre han tenido algo con el que sentirse aglutinados bajo un mismo horizonte, ¿no? Bueno, en Misiones hay algo de eso, y yo creo que ahí hay dos dimensiones, una sociocultural y una política. La sociocultural tiene que ver con nuestra identidad, si hay una identidad propia del misionero, ¿cuál sería esa identidad en todo caso? La identidad es un concepto que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Hay una definición más individual que tiene que ver con la identidad de la persona, digamos, ¿no es cierto?, con la identidad del sujeto, pero después hay una visión de la identidad que es más colectiva. ¿Cómo se ve el sujeto o cómo se construye el sujeto dentro del conjunto en el que está, ¿no? Bueno, pero ese conjunto modifica precisamente esa identidad. Exactamente. Ahí hay dos acepciones a identidad. Una que, digamos, el contexto le traspasa valores, la lengua, la religión, valores culturales, la costumbre, la vestimenta, la música, etcétera, a ese sujeto al que lo va formando, le forma una identidad, que es una definición moderna. Ahora hay una definición postmoderna que dice que en realidad no, los sujetos, es cierto, construyen su identidad con el conjunto, pero que en realidad no hay una identidad que sea perdurable en el tiempo, ¿no? Sino que en realidad somos el fruto de múltiples identidades. Nos vamos ayornando. Nos vamos ayornando y la identidad cultural se va ayornando en base a lo que a las influencias que vamos teniendo de todo el entorno. Claro. Entonces, y Misiones es un poco de las dos. Que es más, sí, igual creo que es un poco más de esto último, sí. que nos vamos ayornando, pero todos, no solo los misioneros, claro. O sea, todas las sociedades se van ayornando a lo que pasa en la provincia, en el país, en el continente y en el mundo. O sea, no somos ajenos a los cambios. Eso un poco nos da una imagen distinta de lo que veíamos en el video, esa idea de la identidad nacional como la costumbre, digamos. Claro. Y como algo casi inamovible. Exacto, sí, la perdurabilidad, ¿no? Sí. La modernidad creía que la identidad era lo que perduraba en el tiempo. Claro. Últimamente se cree que en realidad la identidad es algo que está en permanente transformación. Claro. Y los misioneros, yo creo que la identidad misionera, si hay una identidad misionera, está justamente expresada en nuestra diversidad. Sí, claro. Porque somos un pueblo y una sociedad extremadamente diversa. Yo he buscado algunos datos simplemente como para apuntar, más allá de todas las corrientes migratorias que tenemos y todo lo que genera eso en expresión culturales diversas, bailes, ropa, comidas, idiomas. Pero además en las formas de convivencia, porque son formas muy distintas. Son formas de pensar la organización, social. Es una inmigración claramente consolidada y naturalmente sólida dentro de la sociedad. Claro. Es decir, esa composición de orígenes, porque ya no hay inmigrantes, o sea, los hay en cuanto a los recientes, ¿no? Hemos incorporado, por ejemplo, y en toda la Argentina, población de origen afro, que recién en el último censo se pensó en esta gente y se la evaluó para tenerla en cuenta. Pero digo, la inmigración a la que hablas y que está consolidada en nuestra identidad como pueblo, es una inmigración que data de muchos años. Entonces, está tan integrada, claro, es parte de la identidad, claro, que no ha preservado, por ejemplo, aquello de los guetos, ¿no? Claro. Prácticamente hoy es muy raro encontrar diferencias que tengan que ver con los orígenes, aunque sea, vamos a decir, de los ancestros, ¿no? Porque ya hoy, insisto, esa inmigración es como muy parte nuestra, digamos, claro, ¿no? No es imaginable hoy una Misiones, un pueblo misionero, sin ese componente. Claro. Sí, eso es importante, digamos, entender que todos estos aportes de distintos pueblos que han venido a la provincia
ya no son aportes que los podemos tomar como compartimentos estancos. Sectorizarlos, claro. Sino que estamos todos integrados. Digamos, la diversidad, nosotros, cada uno de nosotros somos paraguayos, polacos, alemanes, paraguayos, brasileños, tenemos todo eso dentro de nosotros, guaraníes, todo eso dentro de nosotros. Misiones es la provincia, por ejemplo, que tiene la mayor presencia de cultos religiosos de toda la Argentina en proporción a su población. Somos la cuarta en el registro nacional de cultos, la cuarta a nivel nacional en cantidad absoluta, pero por proporción a la población somos la primera. O sea, hay 68 religiones distintas inscritas en la Secretaría de Cultos en la provincia de Misiones. Digamos, o sea, somos una provincia realmente diversa. Si hablamos, ¿cuál es la música misionera? El chamamé, el gualambao, el gualambayotis, el sertanejo. Sí, bueno, pero claro, que es todo se baila y todo. Claro. Digamos, y es muy diversa. Uno se va para la región del Paraná y se escucha más chamamé, hay una influencia paraguaya muy fuerte. Se va para el lado de Brasil y está toda la influencia brasileña. Sí. Bueno, don Ramón Ayala metió ahí el gualambao también como algo propio, pero no hay algo que nos defina específicamente. Entonces, yo creo que sí hay una identidad misionera, que esa identidad misionera nos define un proyecto en términos socioculturales que tiene que ver con justamente el respeto a esa diversidad, con la tolerancia, con el respeto, con valorar las expresiones culturales del otro, pero no porque las produce un otro, sino porque tenemos que empezar a entenderlas que en realidad somos nosotros mismos los que nos estamos expresando. Cuando en la fiesta del inmigrante los polacos, los ucranianos hacen sus bailes, no son los ucranianos los que están bailando, somos los misioneros los que estamos bailando, en definitiva. Tenemos que empezar a reconocernos en esa diversidad y que todos somos parte de esa diversidad. Entonces, en términos socioculturales, yo creo que hay un proyecto misionerista, porque hay una identidad propia del misionero que es muy distinta y particular al resto de la región. Ahora, ¿cómo se traduce eso en un proyecto político? ¿O qué debería ser un proyecto o qué debería ser el proyecto misionerista en términos políticos? Es lograr una gestión del Estado, de la cosa pública, que trabaje al servicio de esa identidad cultural. ¿Y lo tenemos? Bueno, yo creo que en cierta medida en los últimos años, la renovación, que es básicamente la que ha instalado esta idea del proyecto misionerista, ha trabajado en ese sentido. Y digo esto, no es la primera vez que se habla de un proyecto misionerista en este territorio. ¿Sí? Porque el proyecto misionerista sería el proyecto que engloba a los que habitamos este territorio. Claro, los verdaderos intereses nacionales, digamos. Lo que hoy es la provincia de Misiones. Ahora, en las misiones jesuíticas había un proyecto misionerista también. Andresito hablaba de un proyecto misionerista, no con el término proyecto, pero sí hablaba de una idea, de una forma de gobierno, de una forma de organización para lo que era el territorio de Misiones en aquella época, la provincia de Misiones. En la década del 30, del 40, del 50 también hubo un proyecto misionerista, que fue lograr la recuperación del carácter institucional de provincia para Misiones. Claro. Y se englobó la sociedad dentro de ese proyecto, que se logró en 1953 con el decreto de Perón y la ley que crea la provincia de Misiones nuevamente, digamos. O sea, a lo largo del tiempo siempre estuvo esa idea de armar un proyecto específico para los que habitamos este territorio. Me parece que la renovación toma eso y parte de una lógica política que responde a esta identidad. Porque ¿qué es lo que hace en términos políticos? Trata de agrupar a la diversidad. Entonces están los peronistas y los radicales más independientes que se aunan por primera vez en la historia para desarrollar un proyecto político específico. Y después de empezar a dar respuesta desde lo institucional, pero fundamentalmente desde la infraestructura, desde el desarrollo, lo social, las mejoras en los índices sociales que han ocurrido en los últimos años, etcétera, etcétera, de responder a ese proyecto que está expresado en la identidad misionera. Y acá vienen los desafíos, en todo caso, de este proyecto misionerista, ¿no? Porque, digamos, en primer lugar, el proyecto no puede quedar prisionero ni de un partido político específicamente. No debería. No debería. No debería. O de un sector, digamos. La renovación es un frente de partidos, inclusive. No es un partido político. Un frente renovador integrado por una decena de partidos. Entonces, allí hay un desafío grande en términos políticos de poder construir este proyecto misionerista con todas las fuerzas políticas. Y yo creo que las elecciones, las dos últimas elecciones a gobernador, expresaron en cierta medida el apoyo de los misioneros a esta idea del proyecto misionerista. Digamos, Mauricio Clos, cuando fue reelecto, y Hugo Pasalacqua tuvieron la mayor cantidad de votos de un gobernador en la historia, digamos, en una provincia que históricamente hubo una polarización en las elecciones. Entonces, allí hay un mensaje hacia toda la dirigencia política de hacia dónde quiere ir la sociedad, independientemente después de los aciertos y errores que pueda tener el gobierno, digamos, pero hay una idea expresada y me parece que la sociedad ha ido acompañando a esa idea. Y con esto cierro, digo,
los desafíos son lograr dar respuesta a la población joven que tiene la provincia. ¿Cómo vamos a formar y cómo le vamos a dar un trabajo digno a los miles de jóvenes que tienen Misiones, casi 40% menos de 18 años? Por eso, ¿cómo vamos a incluir a todos esos jóvenes en el mercado laboral y en el... Eso es una bomba de tiempo, ¿eh? Exacto. Es una bomba de tiempo eso. Bueno, eso tiene que ver con esto. En segundo lugar, ¿cómo vamos a construir tolerancia en la provincia de Misiones, digamos? Tolerancia en todo sentido, religiosa, sexual. Pero ya no hay tolerancia. Yo creo que hay mucho, somos una provincia muy tolerante, muy en paz, ¿no? Muy tolerante. Muy tranquila. Pero tenemos que, sí, somos una provincia muy tranquila cuando uno compara con otras regiones, con otras provincias. ¿Cómo vamos a profundizar eso? Está bien. Digamos, porque, digamos, la juventud sobre todo es una juventud que viene con muchos cambios, muy dinámica, está en una transformación muy fuerte permanentemente, hay que ir adaptándose a eso. Bueno, ¿cómo vamos a sumar toda esa gente que se viene con sus propias perspectivas, con sus propias ambiciones, con sus propias ilusiones, y cómo lo vamos a hacer nosotros los mayores desde el respeto y desde poder absorber todo eso, sin querer, y esto vuelve al principio, que la identidad sea algo perdurable en el tiempo y no se pueda modificar. Si nosotros creemos que... Cuando vienen arrasando con tantos cambios los jóvenes. Exactamente, cuando vienen con tantos cambios. Sí. Los jóvenes hoy no se expresan por ahí en formato chamamé, o muchos sí, pero hay otros que se expresan en formato hip hop. Claro. Dicen, no, pero el hip hop no es misionero. Bueno, pero si lo canta un misionero, ¿no se transforma en una canción cultural misionera? Por poner un ejemplo chiquito. Pero aparte hay que aprovechar esa fuerza de cambio que hay, esa dinámica que impone sobre todo la juventud, para ir construyendo esa identidad, aunque sea temporal, aunque sea una identidad no del todo perdurable. Sobre todo para tenerlos a los chicos adentro. Claro. Para sentirlos parte. Sobre esa base y sobre el cambio, que el cambio es apertura, el cambio es permeable, ir construyendo, ¿no?, las bases de esa identidad, incluso como proyecto político, ¿no? Ha dado grandes resultados el acordarse de la importancia de la cantidad de jóvenes que hay en el padrón, por ejemplo, para ir construyendo alternativas y soluciones a los problemas que ellos mismos plantean. No digo resultados proselitistas, electorales, resultados para incorporar a un proyecto. No, igual de hecho los habilitan a votar mucho antes. Mucho antes, claro, sin la obligación de hacerlo, pero ya están habilitados. Exactamente. Si es que lo quieren. Bueno, hay dos palabritas, una en portugués y otra en guaraní, que usamos mucho y que por ahí hasta nos podrían definir, lo digo con mucho respeto. Una es la palabra mixtura, del portugués, si no somos una mixtura como sociedad, y la otra es, y esta me da mucha gracia, embollere. Una embollere. Somos todos. Pero lo digo con mucho respeto. Tal cual. Tal cual. Un lindo embolleré que trajiste hoy. Para pensar, vamos a pensar un poco. Muchísimas gracias Pablo Camogli, te esperamos el miércoles que viene, que ya vamos a estar en agosto en vísperas del cumpleaños.